este terror que decían los compañeros, y bueno, hubo que empezar a dejar de hablar de lo que hablábamos en un principio, que era enfrentar derechos contra beneficios, que es lo que queremos hacer como trabajadores, y tuvimos que pararnos desde un punto de vista más técnico y empezar a solventar de cómo salvar las deudas del Estado, cuál sería el costo, decirles cómo tienen que gobernar, y bueno, eso ha hecho que en este tipo de charlas les podamos dar a ustedes más argumentos, porque son las dudas y las preguntas que están surgiendo en todos lados, ¿verdad? Que lamentablemente entre otras iniciativas no se da. Acá se nos habla de allanamientos nocturnos y nadie tiene que explicar qué costo va a tener, cómo se va a instalar. Acá se hacen un montón de reformas y nadie explica cuál va a ser el impacto dentro de 20 años, pero cuando queremos hacer justicia social parece que tenemos que ser todos economistas, abogados, estadistas, y decirles cómo van a tener que gobernar con este nuevo argumento. Con respecto a los dos temas que me tocan, con el tema del aumento de la edad jubilatoria, hay dos cosas que quedaron muy remarcadas en esta última reforma con la ley 20.130. Una es que vamos a una profundización total de la privatización de nuestra jubilación. Esto que hablaba Sergio del tema de las AFAP, se incluyeron las cajas paraestatales que no estaban, ¿sí? Tanto la caja militar, policial, notarial, bancaria, cajas que quedaron durante estos 30 años fuera de este régimen, y se generó una obligatoriedad desde diciembre para que todos los trabajadores que empiezan nuevos o cambian de aporte queden inmersos en esto. ¿Y qué nos dice esto? Que estamos yendo a un camino de 100% de privatización, y por eso incluyen estas cajas para que empiecen el camino como nosotros, para terminar solamente con un tipo de jubilación AFAP, como el modelo que decía Sergio de Chile. Y todos supimos cuál fue el final del modelo en Chile, ¿no? Lo vimos hace unos años, a los trabajadores y a los jubilados en la calle perdiendo la vista porque los carabineros los tiraban, porque le bajaron la jubilación a un 20% con la AFAP. Un sistema 100% privado. Y a eso es lo que estamos yendo, y es lo que quedó visto en el ingreso de cajas que eran insuficientes, que no estaban en el régimen y fueron incluidas, porque a eso vamos, a un 100% de jubilación AFAP. Y si, como decía el compañero, el promedio es de 7.600 pesos, cuando el BPS te da 32.000, estamos yendo a un futuro del que dependamos de lo que nos quieran pagar los bancos del día que nos tengamos que jubilar y desaparezca la jubilación que brinda el Banco de Previsión Social. Y por eso lo tenemos que frenar, por eso hay que sacarlas de raíz y dejarlo en la Constitución, para que ninguna voluntad de un gobierno próximo lo pueda dictar con una ley el nuevo ingreso de esta privatización. Otra cosa que quedó muy remarcada fue el aumento al barrer de la edad jubilatoria, hablando de un proceso de alargamiento de la vida por lo que es la tecnología, etcétera, que obviamente es otra de las mentiras que nos han ingresado, porque este es el único país en el mundo que cuando mide la probabilidad de vida lo hace con la persona desde que nace. Se ve una probabilidad de vida según los fallecimientos que hayamos tenido, y a nivel mundial se genera la probabilidad de vida, o sea, se hacen estadísticas de probabilidad de vida por el ingreso de la persona, que es la real probabilidad de vida. No es la misma probabilidad de vida para una persona que pasó hambre toda la vida, que no tuvo acceso a la salud, que no tuvo acceso a una buena alimentación, que tiene que trabajar en la construcción desde que tiene 18 años, que trabaja en la pesca. No es la misma la probabilidad de vida después de los 60 años. Sin embargo, es el único país en el mundo que nos mide la probabilidad de vida según la cantidad de nacimiento y fallecimiento que tenemos en nuestro país. Y nos dicen que personas que no llegan a jubilarse, porque ustedes lo saben, que muchos de los trabajadores de la pesca no llegan a la edad jubilatoria, fallecen antes, los frigoríficos, la construcción, ahora dicen que hay que trabajar hasta los 65, generando una obligatoriedad que contrasta contra nuestra realidad. Nuestra realidad dice el país que después de los 50 años no conseguir trabajo. Entonces, generar que sea obligatorio no quiere decir que los trabajadores vayan a trabajar hasta los 65. Lo que están haciendo con el aumento de la edad, y como decían los compañeros, que esta ley marca no solo los 65, sino que se revea en 3 años y lo pueden aumentar a 67, y lo que se ve a nivel internacional es desestimar el acceso a la jubilación. Y esto se hace para quitarle responsabilidad al Estado, para que cuando la persona, para este sistema, que lamentablemente es muy mercantil y capitalista, la persona llega a una edad que ya no puede producir, se arregle como puede. Cuanto más se estira la edad jubilatoria, más se le quita la responsabilidad del Estado de las personas que llegan a la vejez, no pueden trabajar y tener que el Estado asistirlos. Y eso es lo que vamos. Porque vivimos en un país donde en el 2008 se reconoce como una ley que es
el subsidio por inactividad compensada, que las personas cuando teníamos la causal a los 60 años, a los 57 había que darles un año de seguro por desempleo y 2 años de prejubilación. ¿Por qué? Porque entendíamos que se iban a morir de hambre esperando hasta los 60. Y sin embargo, más allá de que el Instituto Nacional de Estadística les entregó a la comisión de expertos un promedio que decía que de los trabajadores uruguayos, cuando pasan los 60 años, solo el 18,8% mantiene trabajo. Y asimismo ellos igual lo subieron a 65%. O sea que dejando a que se arregle como pueda el otro 82% de los trabajadores. Entonces, si será importante dejar en la Constitución que una persona pueda acceder a los 60 años con 30 años de servicio para que estas intenciones lamentables de que la persona cuando deja de generar dinero para las empresas se arregle como pueda, quede elaborado y que si algún día lo quieren cambiar, tienen 2 opciones, porque no es tan rígido. Recordemos que nosotros, cuando teníamos una edad obligatoria a los 60 años, el país nos incentivaba a que siguiéramos trabajando. Si uno se jubilaba a los 65 años, se jubilaba con un 55% de su promedio. Hoy nos jubilamos a los 65 con un 45%. Para que se hagan una idea, quienes cobran la jubilación mínima perdieron 7 millones de pesos en esos 5 años. Si quieren incentivar a que la gente trabaje, bueno, podemos volver a poner ese incentivo que ya existía, porque acá hay algo, nosotros estamos inventando la pólvora, estamos queriendo volver a lo que teníamos antes de la reforma, 60 años con 30, y el incentivo es hay que seguir trabajando, para que quien pueda y quiera, pueda seguir trabajando, pero a medida que vas dejando tu vida, te mejora la jubilación que vas a tener. Y algo que nosotros llamamos con una palabra bastante grosera, pero que es nefasto, es que justamente las estadísticas a nivel mundial dan que al estirar la vida laboral de la persona se lastima más y tiene altas posibilidades de llegar a los 65 años sin poder desarrollar actividades y con invalidez. Y como en nuestro país, hasta la reforma, cuando uno se lastimaba y tenía que cobrar una jubilación por invalidez, entendiendo que esa persona iba a tener más gastos que una persona que se jubilaba sana, se le brindaba un 20% más de jubilación, un 65%. Pero estas personas que redactaron esta ley, cuando las estadísticas les dan que como aumentaron la edad de los 65 van a generar que las personas se lastimen más y cobren más jubilaciones por imposibilidad física, bajaron la tasa de reemplazo a la mitad. Así de nefasta es esta reforma. Hoy un trabajador que se lastima trabajando cobra lo mismo que uno sano y a veces mucho menos, porque como no es una tasa dinámica, según la cantidad de años que tenga y según la que de trabajo, la probabilidad que nosotros establecimos por lo que son las jubilaciones por imposibilidad física da que el promedio se va a jubilar con un 37% de su jubilación para el resto de su vida, ¿cierto? Eso no se mueve. O sea que porque a mí me estiran 5 años más de trabajo, me lastimo y voy a cobrar una jubilación, voy a terminar cobrando la mitad que si estoy sano. Así importante es este plebiscito y volver la jubilatoria a los 60. ¿Por qué? Porque esa frase que nombraban los dos compañeros de ningún trabajador tendrá pérdida ni menoscabo, hace que justamente esto caiga. Porque como dice que van a tener que hacerle a la persona un cálculo del beneficio que tenía con la 1673 y la 18395, cuando una persona se vaya a jubilar por imposibilidad física, le van a tener que dar lo que le pertenecía por la ley anterior. Lo que hace este plebiscito es que todo lo que esta ley hizo en detrimento del trabajador caiga. La ley sigue, lo que tenga bueno. Eso poquito que pudo haber generado bueno, una bonificación, por ejemplo, a las madres que tienen hijos discapacitados que se lo reconozcan 3 años por hijo, continúa. Lo que dice esa frase tan importante, que dice ningún trabajador tendrá pérdida ni menoscabo, no podrá recibir prestaciones menores a las que daba la 1673 y la 18395, hace que todos los recortes que nos hicieron con esta reforma caigan. Con el tema de la equiparación de las jubilaciones y pensiones mínimas, salario mínimo nacional, primero siempre nos gusta aclarar qué es lo que estamos subiendo, ¿no? Estamos subiendo trabajadores que trabajaron toda su vida, pero como o no les aportaron por el total de lo que cobraban, o tuvieron que reconocer años y eso lleva también que tengan un detrimento, terminen con un mínimo jubilatorio que son 18.800 pesos nominales. Después tenemos las viudas y viudos o hijos de trabajadores que fallecieron que también cobran 18.000 pesos nominales. Pero acá está lo otro más preocupante, que son las pensiones. Primero la pensión a la vejez, que es como decía Sergio, que dice es para pagarle a los que están de vivo. No, acá ningún trabajador que no sea empresario,
que no tenga herencia, que no sea político, puede vivir toda su vida sin trabajar. Todos tuvimos que salir a trabajar. El tema es que los beneficiarios de esa pensión a la vejez son los trabajadores justamente que porque son zafrales, que porque trabajaron toda su vida fuera de regla, no llegan a tener los años para trabajar, si terminan teniendo que esperar a los 70 años para llegar a tener una asistencia del Estado con una pensión a la vejez. Por eso no le estamos regalando nada a nadie. A estos trabajadores, ya desde un principio, desde que empezaron a trabajar, les falló el Estado, con los contralores de los trabajos que tenían que hacer y con reconocer un subsidio y de actividad extenso para las actividades que son zafrales, que la persona de repente trabaja 6 meses y 6 meses se están muriendo de hambre. Y eso el Estado tendría que haberlo reconocido para que se pudieran jubilar. ¿Le falló al Estado a esa persona? Sí, bueno, llegó a los 70 años y cobra 16.000 pesos nominales. Y los otros que cobran 16.000 pesos nominales son los que tienen una discapacidad, sean adultos o menores. Y en la mayoría de los casos son hogares monoparentales donde la madre no puede salir a trabajar y esa familia que todavía que tiene un hijo discapacitado se tiene que mantener con 16.000 pesos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No les vamos a dar lo que necesitan, pero por lo menos vamos a subir esas jubilaciones y pensiones a lo que el Estado reconoce que se necesita para cubrir las necesidades básicas de una persona, que es el salario mínimo nacional. Si el salario mínimo nacional es lo que necesitamos para sobrevivir, ¿cómo puede ser que tengamos 308.000 uruguayos que estén ganando menos de esos 22.000 y algunos muchísimo menos? Estamos hablando de que les cobran justamente las pensiones a la vejez de discapacidad, están cobrando 6.000 pesos menos por mes de lo que necesitan para vivir. Primero que nada, todos sabemos que ese dinero vuelve al Estado, ¿verdad? A estas personas, ese pequeño aumento que nosotros le vamos a hacer, no van a hacer cuentas en las Islas Caimán, lo van a dejar en el almacén de la esquina, lo van a invertir en sus nietos, lo van a invertir en la educación y la comida y en el bienestar de toda su familia, porque el 38% de las familias más pobres vive en la jubilación del jubilado pensionista que tiene su casa. El costo de esto, porque es lo que les decía, ahora nosotros somos economistas y tenemos que ver de sacar la deuda del Estado, primero que nada, antes de evitar que un jubilado muera de hambre, tenemos que ver si la deuda del Estado sigue en adelante. El costo son 460 millones de dólares anuales. Acá tenemos una interferencia, ¿no?, con lo que sale a decir, por ejemplo, Saldain, el redactor de estas dos leyes nefastas, la primera la que nos privatizó e hizo lo que decía Sergio, que los jubilados cobraban 10.000 pesos menos de jubilación, y nunca hizo una autocrítica de todos los errores que tuvo con la ley anterior que hizo esta nueva ley. Nos dice, no, esto va a salir 1.038 millones de dólares. ¿Por qué? Porque nosotros en la papeleta pusimos ni jubilaciones ni pensiones, ¿sí? Porque la idea es que acá ningún uruguayo cobre menos de lo que es un salario mínimo nacional. Y se hacen dos estimaciones, los 460 millones no los calculó Sergio, no los calculó Michael, los calculó la Asesoría General de Seguridad Social del Banco de Previsión Social, y hace dos estimaciones. Si es por persona, que son esos 308.000, nosotros decimos son 460 millones de dólares. Ellos dicen que si es por prestaciones, son 1.038 millones de dólares, pero cometieron un error. Nosotros en el Banco de Previsión Social, cuando fallece un trabajador, generamos la pensión a la sobrevivencia, que es una pensión, 18.800 pesos, como mínimo, que se divide entre esposa, hijo, etc. Bueno, ellos tomaron a todos, pongámosle que es esposa y 2 hijos, cobran 6.000 pesos cada uno, todos a 22.268. O sea que nos criticaron por hacer el costo por persona, pero ellos terminaron tomando todas las personas y todas las pensiones para aumentar, porque para inflar sí les sirvió tomar todas las personas. Más allá de eso, que hay algo que tiene que tener claro, nosotros decimos el costo son 460 y eso se va a tener que interpretar, porque esa misma proyección que se hizo tipo tarot a 100 años, porque acá nada se puede proyectar en este país a 100 años, menos la seguridad social, porque dice que dentro del Banco de Previsión Social hay alguien que sabe lo que va a pasar en los próximos 100 años, ahí mismo dice que son proyecciones basadas en supuestos, porque esta iniciativa aún no está reglamentada. ¿Y por qué es esto? Porque la Constitución no se legisla por sí sola. Según el artículo 85 de nuestra Constitución, la Asamblea General deberá interpretar y legislar. O sea que va a depender del próximo gobierno si quiere interpretar que va a pagar por prestaciones o que va a pagar por personas. No va a depender de ninguno de nosotros. Pero vuelvo a lo mismo. Si así fuera por persona y esto tuviera un costo de 1.038 millones de dólares, este país está totalmente es sustentable para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros creamos, cuando hablamos de equiparación, y vamos a poner dos ejemplos,
cuando decimos vamos a subir la jubilación mínima porque tenemos jubilados pasando hambre, se nos dice que por culpa de esos jubilados va a haber niños que van a seguir en la pobreza. Porque parece que el costo para sacarlos de la pobreza infantil es el mismo, pero no se dieron cuenta hasta que apareció el plebiscito. Hasta ahora ninguno se dio cuenta que tenía que invertir 350 millones, ahora sí se dieron cuenta. Pero seguimos enfrentando pobre contra pobre, ¿no? Seguimos repartiendo esa miseria a ver si con esto poquito, bueno, te saco a vos, le doy al otro, y parece que los trabajadores y las organizaciones sociales, cuando creamos una iniciativa, tenemos que ver a quién salvamos, tenemos que tirar la moneda y ver, bueno, ¿quién come hoy? ¿El jubilado o el niño? Sin embargo, en este país se crea, para hacer lo otro, no equiparar la miseria, sino equiparar la riqueza, un impuesto que se llama impuesto a la renta, el IRPF, que es para el que tiene más paga más, y ese impuesto hoy se está acelerando en 2.400 millones de dólares anuales. O sea que no podemos invertir 1.038 millones de dólares en sacar a los jubilados un poquito de la pobreza y 350 millones de dólares para terminar con la pobreza infantil, pero sí a los más ricos. Única vez que se genera en este país un impuesto para que ellos aporten por lo que tienen, se les exoneran 2.400 millones de dólares. O sea que podríamos subirle, con lo que se les está perdonando a los más ricos, 6 veces al año las jubilaciones a los pasivos y arreglar 7 países con problemas de pobreza infantil. Entonces acá queda contrastado que este problema en este país es que no haya dinero para la seguridad social, sino que acá hay un problema de mantener los beneficios de unos pocos, quitándole derechos a muchos. Como pasa, como decía el compañero de la CEFAP. Hay 1.600.000 trabajadores para los cuales las CEFAP son altamente perjudiciales, que le estamos manteniendo un sistema que solo le sirve a 27.000 trabajadores de este país, que son los que ganan más de 256.000 pesos y, oh casualidad, son los que están saliendo a defender. Ni siquiera la CEFAP tiene que salir a defenderla. Tienen a estos trabajadores que obviamente ganan más de 256.000 pesos, ganan 700, todo lo que cobran por arriba se lo guardan en el bolsillo. Acá todos ganamos 30, 40, 60, 80, tenés que aportar el 15% de tu sueldo. Ellos tienen exonerado porque la solidaridad en este país tiene un tope, pero no un tope para los pobres, tiene un tope para los ricos. Y obviamente los 27.000 trabajadores que les sirve este sistema, ¿por qué? Porque las jubilaciones en el BPS, para mantener una equidad, que no pase como la bancaria que se funde, porque tiene jubilaciones de 500.000 pesos, tiene un tope, ¿sí? Anda entre los 170 a 180.000 pesos. Claro, un trabajador que gana 700.000 pesos durante su vida, que le vaya a pagar el BPS 170.000 pesos, le parece una injusticia. Entonces, al tener el sistema de AFAP, cobra los 170.000 por el BPS y 20, 30, 40 por AFAP. Pero todos los demás estamos cobrando un 80% menos de nuestra jubilación por AFAP para mantenerle a ellos que cobraron toda su vida 500.000 pesos y se pueden ahorrar la mitad, se pueden hacer un ahorro individual en un banco, en el colchón, donde quisieran, se lo estamos manteniendo nosotros. O sea, estamos haciendo una solidaridad totalmente invertida a lo que es el Banco de Previsión Social, donde nuestros aportes pagan justamente la asistencia a la enfermedad rara a un niño, la discapacidad, los lentes de una persona, la prótesis si tiene un accidente y se le corta la pierna, el trabajador cuando está en subsidio por desempleo, el trabajador cuando se enferma, el trabajador cuando fallece para que le deje algo a su familia. Eso es la solidaridad. La FAP es una solidaridad invertida. Estamos perdiendo todos para que estos 27.000 que ya la tienen regalada sigan ganando. Por eso decíamos, el tema de la equiparación, lo que hablaban también de que bueno, que no, que poner el salario mínimo nacional iba a ser que el día de mañana los gobiernos dejaran fijo el salario mínimo nacional y los trabajadores iban a perder, y nos comparan con el 2004. Sí, en el 2004 pasó eso. Se congeló el salario mínimo nacional y tuvo un detrimento de un 70%, pero no las jubilaciones, porque las jubilaciones en el año 89, que fue un plebiscito también, en el cual definió la población, crecen y aumentan una vez al año por el índice medio de salario, no por el salario mínimo nacional. Entonces, cuando nosotros marcamos el piso del salario mínimo nacional es para el monto jubilatorio, para que nadie pueda ganar menos de eso. La persona que se jubila al año ya cobra más del salario mínimo nacional. Entonces, ¿para qué van a congelar un salario mínimo nacional si justamente las jubilaciones no van a depender de ese congelamiento? ¿Y saben por qué se congeló en el 2004? Porque estábamos pasando una de las crisis financieras y económicas más grandes que tuvo nuestro país, que la heredamos del gobierno de Valle. Por eso se congeló el salario mínimo nacional. Y otro tema también, se controlaban los sueldos de esa forma. ¿Por qué? Porque estaban suspendidos los consejos de salarios. Desde el 2009 se fomentó una ley con la cual se tuvo que retomar los consejos de salario, y hoy no hay una actividad regulada en este país que gane el salario mínimo nacional. Todos ganan más. Entonces nos preguntamos,
¿Por qué nos mienten? ¿Por qué nos dicen que van a congelar el salario mínimo nacional si no van ni a congelar las jubilaciones ni a congelar los salarios? Es una mentira. Y nos ponen como ejemplo uno de los peores momentos que tuvimos en nuestro país, que fue el 2004. A raíz de la crisis bancaria, justamente, que desaparecieron bancos, muchos de ellos que estaban detrás de la SAFAP. Mirá que esos bancos que desaparecieron también estaban en la SAFAP y tuvo que el Estado poner el dinero de los ahorros que esos bancos desaparecieron. Muchos de los que estamos acá, si éramos de SAFAP, el Estado tuvo que completar nuestros ahorros que teníamos en ese banco porque desaparecieron. Por eso mismo yo creo que nosotros, como trabajadores, como organizaciones sociales, los jubilados, tenemos que más o menos visualizar por dónde vienen las cosas, ¿no? De un lado tenemos una intención de plebiscito que sale de los trabajadores, querramos más, menos del PIT-CNT, cada uno sabrá. Pero es una iniciativa que sale de trabajadores y que se acompaña por organizaciones sociales como son la FUBA, la FEU, algún partido político luego se sumó. Pero ¿qué tenemos del otro lado diciendo esto no sirve? A los que nos cuidan, a los que piensan en nuestro futuro, las cámaras empresariales, los políticos, los banqueros, ¿esos son los que van a pensar en nuestro futuro? ¿Esos son los que realmente nos están mirando la cara y están diciendo no, dejen todo como está, esperen un poquito más, esperemos 30 años más porque a la SAFAP le faltan 30 años para demostrar lo que realmente pueden hacer, porque eso es lo que se nos dice? Esperen 30 años más, que dentro de 30 años van a ver ese segundo sueldo que les prometieron en el 96, lo van a ver en el 2080. Eso es lo que nos piden. Esperen 30 años más con jubilados muriéndose de hambre para ver si nosotros podemos sacar de algún bolsillito y terminar con la pobreza infantil. Esperen 30 años más decidiendo si almuerzan o cenan porque un jubilado que gana 18.000 pesos, 16.000 pesos, las dos cosas al mismo día no lo puede hacer. Entonces somos nosotros los que tenemos que tomar la definición del 27 de octubre, dejar de pensar en que este país, cada vez que tiene que hacer un poquito de justicia social, tiene que ver si va a tener las deudas saldadas, el grado inversor, las calificadoras de riesgo, todo cosas que lamentablemente a los trabajadores no les importa nada. Ningún jubilado vive o come por según el grado inversor que tenga un país o la calificadora de riesgo. Y otra cosa, los 18 países que la sacaron, como dice Sergio, no desaparecieron del mapa, no dejaron de tener inversión, no se fundieron, siguen adelante y al contrario, con seguridad social mucho más sustentable de lo que tenía cuando tenía la SAFAP, más allá de que hay una cosa que nos tenemos que sacar nosotros de la cabeza. El Banco de Previsión Social, la seguridad social no tiene por qué ser sustentable. Es un derecho humano fundamental. No es sustentable la salud pública, no es sustentable la educación, no es sustentable la milicia tampoco. Y nosotros lo seguimos manteniendo. Porque son derechos que tiene la población y que el gobierno está obligado a brindar. Y que no lo paga el gobierno, no lo paga un millonario que dice yo dono a este país. No, lo pagamos todos nosotros con los impuestos. Eso que nos están diciendo, no les puedo aumentar las jubilaciones, y las pagamos nosotros con nuestros impuestos. Las pagamos nosotros con nuestros aportes. Nos están diciendo que si pasa esto se va a subir el IVA un 35%. ¿Por qué siempre contra el trabajador? ¿Por qué si necesitas plata, que justamente en esta proyección que da el Banco de Previsión Social dice que por los próximos 20 años no va a haber un impacto negativo, todo lo contrario a lo que están diciendo estos que están generando terrorismo, pero si no hubiera, ¿por qué el IVA? ¿Por qué no le empezás a cobrar lo que le tenés que cobrar al que tiene más? Que le está descontando 2.400 millones de dólares. ¿Por qué no empezás a controlar la evasión de IVA y IRAE, que son 2.100 millones de dólares más? ¿Por qué no revelas exoneraciones totalmente innecesarias a la educación privada, a las mutualistas, al clero, que suman entre todas casi 5.000 millones de dólares? Antes de volver a tocar al trabajador, ¿no? Porque acá de esa reforma nos aumentan la jubilatoria, nos recortan la mitad de la jubilación por imposibilidad física, y si el día de mañana hace falta plata, le subo el IVA. Pero a los de arriba no se los toca nunca. Entonces, como nosotros como trabajadores tenemos que defender lo que es nuestro. Y eso es lo que hace un plebiscito. Que la población pueda definir, que sea un contralor, que lo que no hizo el gobierno que se eligió, o los errores que hayan cometido, o lo que no demuestran que quieren hacer, lo defina el pueblo. Así que contamos con ustedes el 27 de octubre y les agradecemos mucho la posibilidad.